Muchas gracias. Por su presentación. El ambiente de Veracruz corre un aire fresco, perfumado, de cultura, belleza y alegría. Y esto no se lo digo para que me aplaudan en la conferencia, ni que me pidan en repetición. Allí en Nicaragua, cuando algo gusta y lo invitan a uno, y uno sale satisfecho, le dice a la familia, al que invitó, que se repita. Me siento muy a gusto aquí en Veracruz. Muchas gracias. Vamos a desarrollar un tema relacionado con el Poder Judicial y los derechos humanos. El texto que envié ya se encuentra el poder de las autoridades de la universidad, a los cuales le agradezco haberme invitado, y a los organizadores. Esta universidad veracruzana tiene un gran prestigio aquende y allende de la frontera mexicana. A través de lo que se llaman las muertes anunciadas y las sentencias anunciadas, se han dado una serie de aberraciones jurídicas, y sobre ese camino vamos a ver cómo se han violado los derechos humanos de todos. No me voy a concretar a Nicaragua ni a México, sino a un tema general sobre los derechos humanos. Aquí tengo las muertes anunciadas y el sistema penal, que es producto de la violencia del sistema penal. Ya las sentencias anunciadas y la muerte anunciada ya es parte del estudio del derecho penal. Aquí podemos ver también la muerte de César, la muerte de Santiago Nazar, de la famosa novela de Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, el proceso de Jesús, el proceso de Sócrates, el proceso de la CERTA en Nicaragua, la reelección en Nicaragua en 2011, la grave responsabilidad de todos estos procesos de muerte anunciada, Juana de Arco, el proceso a Dreyfus, los procesos de Hitler y Stalin y otros más. Cuando el Poder Judicial pierde su independencia y cae bajo el control de la política, del amo, del caudillo, del señor presidente, que oprime al pueblo, desaparece el Estado de Derecho. Se pierde la distinción entre lo lícito y lo ilícito, entre el bien y el mal. El poder político todo lo justifica ausiendo el bien común. Priva a la persona de sus más elementales derechos humanos. Los jueces y fiscales permanecen con espadas desenvainadas para condenar a los disidentes del régimen, o simplemente por no ser de la ideología del poder que oprime. Apoyados por juristas inescrupulosos que tratan de justificar con sus teorías absurdas las represiones, privaciones de libertad, torturas, fusilamientos, horca y condena a muerte en fraudulentes juicios, sin el menor pudor, que la Alemania nazi, Carlos Schmitt, Henry Gordon Burner y otros, en Rusia soviética, Vichinke y otros, aunque las directrices en Rusia soviética venían del Partido Comunista. Al suceder esto, el derecho y la justicia son eliminados, la libertad y la vida son despreciadas. Así sucedió en la Alemania nazi, en la que 6 o 7 millones de hombres, mujeres y niños fueron asesinados, millones desplazados, muertos de hambre y enfermedades, centenares de miles condenados injustamente por jueces y fiscales bajo el imperio de la ley, entre comillas. El comunismo superó
al nazismo. Calculando conservadoramente, se le atribuye a cerca de 100 millones de muertos, 20 millones en la Unión Soviética, 65 millones en China, 1 millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 1 millón en Europa Oriental, 150.000 en América Latina, 1,5 millones en Afganistán, muertos por ahorcamiento, gases tóxicos, hambre, trabajo forzado, enfermedades, desplazamiento de comunidades. La extrema izquierda o derecha se presentan y en todas sus modalidades funciona bajo el esquema amigo-enemigo. Así funcionan los dos, derecha e izquierda. O eres mi amigo o eres mi enemigo. Tanto en la relación del Estado con el individuo como entre los Estados. Lo que la vuelven intolerantes, prepotentes y populistas. De estos sistemas tenemos ejemplos históricos y actualmente en América Latina. La actuación del Poder Judicial es un elemento importante para medir el tipo de gobierno, si es democrático o dictatorial, de izquierda o de derecha extrema, o de centro. En uno o pocos juicios se puede reflejar esto. Y aquí surge la inquietud de estudiar algunos procesos famosos. Les decía al principio que las muertes anunciadas ya han entrado al sistema penal por su violencia. Prueba de ello es que la Convención Interamericana de Derechos Humanos diseñó un programa de investigación sobre los sistemas penales y derechos humanos en América Latina, bajo la coordinación del profesor Eugenio Paul Zaffaroni, con la colaboración de académicos, funcionarios judiciales e investigadores. Son muertes anunciadas, muchísimas. Víctimas de los poderes institucionales son los sospechosos de enfrentamiento, el desacato a la voz de alto que le hacen las autoridades, los presos. Existen otras muertes anunciadas institucionales, donde son víctimas los actores y los terceros de estos hechos, los miembros de las agencias, los cuadrones de la muerte que principian a asolar, a matar niños y a matar presuntos delincuentes, y otros más, estudiados ya por el derecho penal. La muerte de Julio César, vamos a estudiar algunos casos. Es un vivo ejemplo de muerte anunciada. Era inteligente, ambicioso, de un dictador, pero luchó por la grandeza de Roma y después se le reconoció ese gran vigor y las grandes obras que realizó. Su dramática muerte ha sido objeto de estudio tanto por el derecho como por la literatura. Su éxito, riqueza y centralización del poder lo llevaron a la muerte por un grupo de conspiradores, Kafka de su grupo, Sina, Meleto, Silver, Gregario, Tribonio, Marco Bruto. Estos conspiraron porque le habían ofrecido a César la corona, y él 3 veces se lo ofrecieron y cada vez negaba con más fuerza, con menos fuerza, esa corona. De ahí que ellos conspiraron para matarlo. Y él, en unas reuniones previas, unos días antes, ya presentía el golpe que le iban a dar al Estado. Y platicando con un amigo decía que él prefería morir de una forma rápida y menos dolorosa. Calpurnia, a su esposa, que el día de la muerte le dice que no salga, que no vaya a hacer nada, porque había soñado que César era asesinado, vio la muerte de él en sus brazos y le aconsejó que no fuera.
le robó calpurnia y le dijo: estos sueños son horribles. Una leona parió en la calle, las tumbas se abrieron, los difuntos salieron. Pero Decio Bruto, que eran los conspiradores, le dice que lo estaban esperando el Senado y que saliera. Él ya sabía prácticamente que lo iban a matar. Un adivino le dice que no salga también, que lo van a matar, pero él sale. Porque le dice que lo están esperando, el mismo conspirador, que lo están esperando para clonarlo. Sale y es asesinado, y ahí está Bruto, que no es Decio Bruto, es Marco Bruto, que a él lo había criado como un hijo, y fue la famosa expresión: tú también, hijo mío. Eso es lo que narra la literatura y más o menos hecho histórico. En la muerte anunciada de Santiago Nazar, en su novela Crónica de Gabriel García Márquez, Santiago Nazar era un joven puesto, y el día del matrimonio de Ángela Vicario con Bayardo San Ramón, asiste a la boda. Se celebra la boda de Angélica Vicario con Bayardo San Ramón, y el mismo día de la boda se da cuenta que no es virgen y se le envía a su padre, y ella confiesa que el que había hecho el mal era Santiago Nazar. Entonces los hermanos de Santiago Nazar, los hermanos gemelos de Santiago Nazar, se la devuelven el mismo día. 5 horas duró el matrimonio y se la devuelven un día a su padre. Lo buscan para matarlo. A diferencia de lo que pasa con César, César ya sabía, pero Santiago Nazar no sabía. Todo el mundo sabía. Los hermanos de ella, los gemelos, ya lo habían propalado por todo el pueblo. Lo sabía el padre, lo sabía la policía. Cuando él sale de su casa, ya le habían dejado un mensaje donde se narraba toda la forma en que iba a ser asesinado. Pero no se lo entrega. La empleada de la casa tampoco ya sabía, y no le dice nada porque no creyeron. Lo sabía también el coronel y alcalde Lázaro Aponte. Lo sabía el Clinton Armenta, que era donde lo estaban esperando, y todo el que llegaba ahí a ese establecimiento se lo contaba a todo el pueblo sabía, llegaban a informarse, menos él. Cuando también su prometida, Flora Miguel, lo sabía, y él minutos antes de que lo maten llegó a su casa, pasó por su casa, pero como se pelearon no le dije nada. Ojalá te maten, se pelearon. Pero sí, el suegro de él le dice que lo van a matar. Sale de esa casa y el pueblo le gritaba, todo el mundo le gritaba, te van a matar, y él no reparaba, seguía. Los mismos que lo iban a matar, ya el alcalde y coronel al que me he referido, le dice que le dijeron que lo iban a matar. Es más, le quitó los cuchillos a los gemelos que iban a matar a Santiago Nazar. Pero él no le importó, ni tampoco Santiago Nazar en el camino reparó porque le dijo su suegro que lo iban a matar. La verdad es que todo el mundo le gritaba y fue asesinado en la puerta de su casa. Fueron juzgados y absueltos 2 años después, los gemelos, porque no le dieron una fianza para una libertad condicional. Fueron juzgados 2 años después y absueltos.
Ahora vamos a ver el juicio de Jesús, proceso de Jesús. El juicio de Jesús es el más famoso de la historia. Centenares de páginas se han escrito. Se aplican diferentes sistemas de interpretación de la Biblia. Se detectan algunas contradicciones de los evangelios. Se recurre a la historia. Algunos expresan que fue legal en el fondo y en la forma. La mayoría apenas que fue un simulacro de juicio y hasta se ha llegado a pensar que Jesús no existió. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, habían decidido eliminar a Jesús porque representaba un peligro para ellos, la muerte, anunciada prácticamente. Por tal razón el Sanedrín dictó la sentencia previa, anunciada, condenándolo por el delito de blasfemia, que merecía la pena de muerte por lapidación, pero como no la podían ejecutar en el derecho hebreo, sin la homologación de la jurisdicción romana, cambiaron el tipo de delito por el de sedición, que merecía la pena de muerte en el derecho romano. El gobernador romano, Poncio Pilato, dicta su sentencia, condenándolo a la crucifixión ante la constante presión y durante el proceso, antes y durante el proceso, de que Jesús era un sedicioso peligroso para el Imperio Romano, que se había proclamado rey, todo lo cual la convertía en enemigo de César, circunstancia que nos puede inducir a que el pronunciamiento de una sentencia anunciada es evidente en este caso. El proceso de Jesús se realiza en dos jurisdicciones. Estuvo lleno de irregularidades y se presentaron pruebas válidas en su contra. Se han detectado numerosas irregularidades. Fue juzgado por sus enemigos porque representaba un peligro para sus intereses políticos, económicos y religiosos. Habían sobornado a Judas por algunas monedas y manifestaban el peligro que significaba, por lo cual había que eliminar ese obstáculo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros del rey buscaban la manera de detener a Jesús, pero no durante la fiesta, porque iba a ser muy doloroso, según Marcos. Cuando capturaron a Jesús en el Monte de los Olivos, se encontraban entre la multitud algunos de los jueces que lo iban a juzgar, según Lucas. Los jueces tienen que ser imparciales, por lo que nadie puede ser juzgado, puede ser juez y parte en el juicio. Lo contrario es la negación de la justicia. Fue detenido y juzgado en las horas inhábiles de la medianoche, antes del amanecer. El Talmud prohíbe al Sanedrín la convocatoria entre el momento de la noche y el sacrificio de la mañana. En el derecho penal judío expresamente se disponía que los jueces, en los delitos que merecían la pena de muerte, no podían celebrar servicio de noche, porque el acusado se encontraba en las primeras horas de la mañana en mejores condiciones para defenderse. Fue juzgado en la noche para evitar que sus partidarios del pueblo se dieran cuenta de la injusticia y se pudieran producir protestas que obstaculizarían el curso del juicio. Jesús fue procesado en día inhábil, otra irregularidad, para el derecho hebreo. La misana sienta la regla, la Mishnah sienta la regla: no juzgarás en la víspera del día sábado ni en cualquier otro festival. De la lectura de la Mishnah se desprende que un juicio que merece la pena de muerte puede durar un día si la sentencia es absolutoria, pero si es condenatoria, por lo menos 2 días para darle al acusado la oportunidad de defenderse. El de Jesús concluyó un día y se emplearon 9 horas dejándolo en indefensión. No fue juzgado en la sala de justicia del Sanedrín, sino en la casa particular del sumo sacerdote, según Lucas. Realmente no se podía juzgar en cualquier lugar. Se deduce de la Biblia y las narraciones del historiador judío Josefo
algunos de los cuales que formaron parte del Sanedrín del tiempo de Jesús, algunos que formaron parte de Caifás, Matías, Ismael, Simón, etc. Estos magistrados, según José, recibían sobornos y compraban sus oficios. No todos los miembros del Sanedrín que juzgaron a Jesús estaban presentes, como por ejemplo José de Arimatea, según Lucas. Por otra parte, la condena en el Sanedrín fue precipitada y por aclamación, sin seguir el sistema de votación que los secretarios recibían ordinariamente en orden de antigüedad. Cuando la pena era de muerte, primero votaban los más jóvenes para evitar la influencia de los más viejos. No se cumplieron estos requisitos, ninguno de los que han visto ustedes, lo que descalifica al tribunal y no podría haber sido, y podría haber sido impugnado de nulidad con las consecuencias correspondientes. Se condena sin prueba por el delito de blasfemia que merecía la pena de muerte en la jurisdicción judía. Se presentaron testigos falsos que oyeron decir a Jesús: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días construiré otro, no por el hecho del hombre, pero en esta acusación estaban de acuerdo. Esta declaración de los testigos era falsa, porque Jesús no dijo eso, pues expresó: destruyan el templo y en 3 días lo reedificaré, que yo, 2 días lo reedificaré. No dijo que lo destruiría, y en la versión bíblica lo que dijo se refería a la reedificación del templo de su cuerpo. En el derecho penal antiguo hebreo, la sola confesión de otro de los temas del acusado no se admitía como prueba, y por lo tanto para condenarlo se necesitaba que 2 testigos corroboraran la autoacusación, doctrina hoy aceptada por el derecho procesal civil y penal, en los cuales el moderno derecho procesal civil y penal, la confesión es sustituida por la declaración de parte, y se aprecia esta declaración de parte en combinación con otras pruebas que la puedan desvirtuar. No simplemente que yo confesé el delito, sino que deben haber, se aprecia de acuerdo a otras pruebas, porque puede haber otras pruebas que desvirtúen eso. Fue acusado y condenado por el Sanedrín por blasfemia, ya en la jurisdicción judía, lo que merecía la pena de muerte por lapidación, según el derecho hebreo, y no crucifixión, que no era pena el derecho hebreo, sino el derecho romano. La opinión mayoritaria sostiene que los judíos no tenían competencia para juzgar esta resolución de pena de muerte por lapidación, sino que tenían que pedirle autorización a los romanos. Y por lo tanto debía ser aprobada por el gobernador romano, fundado en un pasaje de Juan, cuando Pilato le expresó a los judíos: tomarle usted a él y juzgarle según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no es lícito para nosotros poner un hombre a la muerte. Juan. Sin embargo, algunos piensan que los judíos tenían competencia para la ejecución de la pena de blasfemia, que era la muerte por lapidación. Algunos piensan, pero la mayoría no. Salvo por los delitos de traición o sedición, que en ese caso sí nunca tuvieron jurisdicción. Los hebreos. Los maestros de la ley y los fariseos lo llevaron a Jesús, una mujer sorprendida por adulterio. Esto es una prueba de lo que estoy expresando. Le llevaron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio y le explicaron que de acuerdo con la ley de Moisés debía morir apedreada, y le consultaron su opinión y contestó: el que tenga pecado que lance la primera piedra. Jesús no impugnó la competencia, se limitó a impedir la lapidación. Ya en la jurisdicción romana se le vuelve a juzgar por otro delito, ya no es por blasfemia, le cambian, se le juzga en la jurisdicción hebrea por
cuestiones religiosas, por blasfemia. Pero cambian la acusación en la jurisdicción ya del delito. Le dice, es un sedicioso contra el César. Están poniendo en peligro el poder del César. Pero Pilato lo vuelve a juzgar. Y si es cierto que la jurisdicción romana, si sostenemos la tesis minoritaria de que los judíos podían lapidarlo, por blasfemia, bien pudo decir, bueno, que vuelva a la jurisdicción judía. Y ahí pues lo lapidó. Pero no lo hizo. Pero como en realidad la mayoría se impone que no tenía jurisdicción los judíos, entonces lo procesa. Todos sabemos que fue condenado, humillado Jesús. Me viene a la mente ahorita este proceso que ustedes han visto, lleno de grandes irregularidades. Aquello que expresó Calamandrei en elogio de los jueces. Dice que el Cristo crucificado, los magistrados jueces no lo deben de tener atrás a su espalda, sino que lo deben de tener de frente para fallar, para no cometer los mismos errores, las mismas arbitrariedades que cometieron en el proceso de Jesús al momento de fallar. Ahora, para dejar un poco de tiempo, voy a eliminar algunos otros casos. Y uno de las cerdas fue un caso que se ha hecho esta novela en Nicaragua, donde se refleja toda la historia nuestra de América Latina, la forma en que se procesa un político ahora. Pero vamos a pasar esto porque es un poquito largo y necesitamos un momento de preguntas y respuestas. Vamos a pasar a la reelección del 2011 en Nicaragua. Nicaragua está prohibida la reelección del presidente, vicepresidente de la República, alcalde y vicealcalde. En las elecciones del 6 de noviembre de 2012, para evitar esa reelección, se principió a dar un movimiento patrocinado por el Ejecutivo, y este procedimiento principió en el Poder Legislativo, donde se presentaron proyectos de ley para conseguir la reforma de la Constitución y permitir la reelección. Se hicieron grandes debates, tanto en el Parlamento como en los medios de información, en el pueblo, y la verdad es que no se logró aprobar la reforma de la Constitución. Ante este fracaso, la Corte Suprema de Justicia, por sentencia número 504 del 19 de octubre del 2009, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrado solamente por los magistrados simpatizantes de la reelección, declaró inaplicable la prohibición de la reelección porque se violaba el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución, infringiendo la jurisprudencia que expresamente establece que no existe tal desigualdad, que no puede existir una disposición constitucional inconstitucional. Suprimiendo, es decir, prácticamente el artículo 141, 47 que prohibía se suprime por vía de interpretación que prohíbe la reelección. Ante esta situación se le había vencido a casi todos los principales órganos del Estado el periodo del Consejo Supremo Electoral que realiza la elección de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a todos los contralores de la Hacienda Pública de Nicaragua, la Contraloría General de la República, del Consejo Supremo Electoral y otros altos funcionarios de la República. Entonces se dio un decreto que iba en combinación de todos estos órganos,
la reforma electoral, de común acuerdo. Entonces prorrogaron a través de un decreto, porque tampoco la Asamblea Nacional quiso prorrogar, quiso nombrar, porque eso los nombra todos los funcionarios, los nombra la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional se opuso a que los nombraran, a pesar de que se le había vencido el término. Entonces no pudieron seguir funcionando de acuerdo al nombramiento establecido en la Constitución. Entonces dijeron, bueno, el Estado no puede seguir bien en esta situación. Y se dijo, bueno, vamos a prorrogar el plazo y lo prorrogaron por un decreto ejecutivo. Y siguieron funcionando. Posteriormente, en varias sentencias, se declaró válido el mencionado decreto de prórroga de los plazos vencidos de los funcionarios de plazo vencido. Y agregó a la Constitución un artículo, en el párrafo 2 del artículo 101, en el cual ya había desaparecido, en el cual se decía también que esa disposición constitucional, una disposición transitoria, por el plazo, por haberse realizado ya el contenido de ese artículo, lo declararon que estaba válido y ese artículo prorrogaba. Posteriormente, esa sentencia en amparo, donde declaren válida la reelección, que es dictada en un amparo que solo produce efecto entre las partes, es enviada al Corte, al Pleno de la Asamblea Nacional y es aprobada para efectos erga omnes. Esto llaman a congüeces que no estaban reglamentados, pero la verdad es que se da la sentencia y está ya lista toda la situación, todos los partidos se han inscrito, van a elección el primer domingo de noviembre de este año y todos estaban preparándose, ya falta pocos días. Esto no crea que es tiene un caso similar, parece que fuera hasta copiado. El caso de la reelección de Oscar Arias de Costa Rica, presidente, el Premio Nobel de la Paz, en la Suiza centroamericana. Sucede que a Oscar Arias también se le prohibía la reelección y la Corte Suprema, una decisión mayoritaria como la de Nicaragua, le prorrogó anulando una reforma constitucional que se había hecho en la Constitución que prohibía la reelección, diciendo él que se violaba también el derecho de igualdad, que se violaba el derecho de ser electo y elegido, también decía en el fondo. Y en la forma decía que esa reforma, la Constitución, debió ser hecha por la constituyente originaria, ahora una constituyente, y no por el constituyente derivado, que es la Asamblea Nacional con facultades para derogar. Esa es más o menos la situación en que se encuentra pues Nicaragua y la misma situación que se dio en Costa Rica. Yo creo que con esto podemos principiar el diálogo. Muchas gracias. Bueno, pues le damos las gracias al doctor Álvaro Iván Escobar por su brillante exposición sobre el Poder Judicial y los derechos humanos, muertes y sentencias anunciadas. Y vamos a preguntar si hay alguna participación, alguna pregunta que se tenga, si nos la pueden hacer llegar para que concluyamos la participación en el tiempo que se nos ha asignado. Mientras
se recojan las preguntas, voy a presentarles aquí un libro, un homenaje al profesor en 5 minutos, Héctor Fix Zamudio. Es para mí un honor presentar 5 minutos el libro homenaje de Héctor Fix Zamudio. Este es un libro homenaje que se le hizo allá en Nicaragua, hecho por juristas nicaragüenses, donde escribieron y de otras partes del mundo. Uno de los grandes juristas que ha rebasado la frontera y ha adquirido carácter universal por su dedicación, investigación y promoción del derecho procesal constitucional, lo cual ha llevado a plantear por primera vez el marcado carácter procesal de esta nueva rama, su conceptualización y sistematización. Los juristas nicaragüenses nos sentimos muy satisfechos en rendirle honores a un destacado jurista a quien se caracteriza por su humildad, caballerosidad, buen humor y un talento excepcional. La tesis donde encausa el derecho, la justicia constitucional por los caminos del derecho procesal, la plantea el maestro Fix Zamudio en su tesis de licenciado en Derecho en 1958, cuyo título es La garantía jurisdiccional de la Constitución Mexicana, ensayo de una estructuración procesal de la partes. La verdad es que los primeros pasos para la construcción del derecho procesal constitucional se da a raíz de del famoso caso Marbury versus Madison de 1813 y de la famosa creación de Hans Kelsen por en la Constitución, considerada la Constitución de 1900. Se ha dicho que Kelsen es el creador del derecho procesal constitucional, pero en realidad el verdadero han hecho grandes aportes Piero Calamandrei, Capelletti, Alcalá Zamora y Castillo, profesor Héctor Fix Zamudio, bajo el cual se hizo su tesis. Pero el que le da el verdadero carácter de derecho procesal es el maestro Héctor Fix Zamudio, famoso ya universalmente. Muchas gracias. Eso es todo cuanto. Aquí les dejo. Por otro lado, venía con nosotros dos magistrados y vamos a presentar un libro homenaje que me habían hecho a mí en Nicaragua y otro jurista, pero no se puede presentar porque yo no soy quien puedo presentar, pero sí se lo voy a dar de regalo. Aquí un libro homenaje que me habían hecho allí en Nicaragua, pero sí queda para la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, una de las preguntas es, ¿cuál es su opinión respecto a la muerte de Salvador Allende? Bueno, son casos también que lo que yo he narrado aquí, no recuerdo algunos datos, algunos históricos, pero en realidad si nosotros nos ponemos a recoger todos los casos, todas las actividades, muertes y sentencias anunciadas en América son muchísimas. Nuestra crisis en América Latina es permanente, una crisis permanente de institucionalidad, cultural, en fin, una serie de situaciones. Se le ha echado la culpa al sistema presidencial, se le ha echado la culpa a muchísimas. La verdad es que es una cuestión cultural. Y sí, yo creo que está entre las situaciones. Se ha comprobado que fue un suicidio, pero en realidad eso fue preparado de antemano, la liquidación de Salvador Allende. Se dice desde su punto de vista, apoya la reelección. Nosotros, un grupo de magistrados, no firmamos esa sentencia de la reelección en Nicaragua, en lo que estaba yo.
no lo afirmamos. Nos retiramos. Teniendo en cuenta la evolución penal, ¿a qué se debe el retraso? Dice el retroceso a la etapa de la venganza privada en todas partes del mundo. ¿Quién falló? ¿La sociedad o el Estado? Bueno, esto yo creo que es en realidad ha habido un retraso. Tanta muerte que se ve, tanta fricción entre nosotros. La verdad que esta es una responsabilidad compartida. Es tanto del Estado como nosotros. Falta de cultura, falta de educación. El Estado también debe intervenir, ayudar en esta situación. ¿Verdad? Es una cuestión multidisciplinaria que habría que enfocarla de esa manera. No es una pregunta tan fácil. Habría que los sociólogos en materia jurídica, eso podrían estudiarlo mucho mejor que nosotros los abogados, que nos dedicamos a hacer leyes, por supuesto, siempre basado en otras disciplinas para hacerlo mejor. Pregunta sobre la procedencia de la pena de muerte. En realidad esa es la pena extrema. Ya Beccaria, ya hace muchísimo tiempo, decía que no era tanto la pena que se iba a imponer. Lo importante es que el delincuente sepa que se va a procesar y que lo van a condenar. Por supuesto, con todos sus derechos de defensa, ¿verdad? Eso detiene más al delincuente que la pena misma que se le está imponiendo, porque ya sabe que no va a andar jugando, que va a estar ahí por 10 años, 15 años, 20 años, hasta 30 como el país, ¿verdad? Porque la idea ahora moderna, pues yo creo que sí, es que las cárceles sean centros de rehabilitación, aunque no se están cumpliendo, porque son más bien centros de delincuencia donde aprenden muchísimo, son escuelas, porque todo el sistema penal está en crisis, es la verdad. Fiscalía, leyes, procesos, sistema penitenciario, policía, una serie de situaciones. Entonces yo creo que no creo yo en la pena de muerte. Además, las estadísticas no es que baje el porcentaje de delincuencia cuando se establece la pena de muerte, está comprobado. No hay tal de que tienen a la gente a matar o a hacer atrocidades, ¿verdad? Claro que dan ganas en la doctrina retributiva, oro por ojo, diente por diente, pues, la coraje, todo. Alguien que mata a 5 personas, o menos sí, pues la gente está buscando cómo matarla, pues. Pero no podemos vivir así en esa forma, ¿verdad? Tenemos que estar en una sociedad civilizada. Muchas gracias. ¿Voy a encontrar alguna pregunta más? Por la valiosa participación del doctor Álvaro Iván Escobar Pornos y por la amabilidad de llegar hasta nuestro país, el Cuerpo Académico de Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz otorga el presente reconocimiento. Muchas gracias. Asimismo, se otorga el reconocimiento al doctor José Lorenzo Álvarez Montero por su participación como moderador en esta conferencia maestra.
Invitamos a los integrantes de la mesa 3 a que pasen a